Señor me dijo que hablara acerca de los hijos de Esceva. Los hijos de Esceva. Y esta historia de estos hombres se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Así que si tú has traído tu Biblia, a pesar de que los versículos salgan en la pantalla, yo te invito a que tú busques en tu Biblia el Hechos capítulo 19. Vamos a estar leyendo, pues, no todo el capítulo, pero varias partes de este capítulo, y vamos a ir entendiendo cosas importantes relacionadas con ellos. Entonces, recuerda, hoy vamos a hablar de unos personajes que se llaman los hijos de Esceva. De pronto para ti es alguien totalmente desconocido, no tienes ni idea quiénes son, pues hoy te vas a enterar de quiénes son los hijos de Esceva. Y si ya sabes, pues yo creo que estás con la intriga. ¿Qué va a predicar el pastor de los hijos de Esceva? Como estamos en este espíritu de libertad, el Señor me llevó a predicar sobre esto. Y antes de entrar en la historia propiamente de los hijos de Esceva, que empieza a partir del versículo 10 de este capítulo 19, yo voy a empezar contándote un poco los antecedentes, lo que está ocurriendo en los primeros 9 versículos. ¿Me acompañas en este antecedente? Vamos a ir pensando. Entonces, en esta historia, uno de los protagonistas, cuando ya estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, un protagonista estrella es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está predicando el evangelio en varias ciudades. Y cuando encontramos el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo, dice que Apolos, que es un personaje tremendo, que casi que predico de Apolos, pero el Señor me dijo no, predica de los hijos de Esceva. Apolos, que es un hombre poderoso en la palabra para predicar la palabra de Dios, él siente que él tiene que ir a Corinto. Y él se va en dirección a Corinto, mientras que Pablo siente la dirección de Dios para ir hacia Éfeso. Entonces acuérdate, ¿dónde está nuestra historia? En la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso. Y cuando llega allí, él encuentra un puñado de discípulos y ellos son creyentes. Y él entonces empieza a indagarles si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Eso quiere decir si ellos han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, el mismo que encontramos en el capítulo 2 de este libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles y ellos reciben poder de lo alto. ¿Os acordáis de esta parte? Cuando en Hechos capítulo 1 versículo 8 el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capítulo 2, reciben el poder. Pero aquí encontramos unos nuevos discípulos que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Y cuando Él les pregunta, ¿habéis recibido al Espíritu Santo? Ellos dicen, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y es posible haber creído en el Señor, aunque no tengas todo el conocimiento y aunque no tengas toda la información, aunque no sepas quién es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo obró en el corazón de estas personas para que pudieran creer en el Señor, y ellos se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo. Ahora, lo interesante es que ellos no les predicaron directamente el Evangelio de Jesús. A ellos les predicaron el mensaje de arrepentimiento de Juan. ¿A quién habían escuchado? A Juan el Bautista, que había sido el precursor para preparar el camino de Jesús. Y Juan había predicado un mensaje de arrepentimiento. Di conmigo bien fuerte, arrepentimiento. Si hay una palabra poderosa dentro del mensaje de salvación de Jesús, es la palabra arrepentimiento, porque no hay libertad de la cárcel sin arrepentimiento. Por lo menos de la de Jesús no hay. No hay fianza que te saque de allá si no entiendes que el proceso de arrepentimiento es, vale, salís. Y por eso le dice a la mujer que fue descubierta en adulterio, vete y no peques más. ¿Entiendes? Lo más importante en la liberación es luego entender lo que ha ocurrido para desear cuidar esa libertad con todas tus fuerzas y que nada nunca más pueda volver a tomar el control, dominarte o arrastrarte otra vez hacia la vida de cautividad, la vida de pecado. Entonces Jesús vino a traer libertad y ellos creyeron en el Señor. Dice, me gustó mucho leyendo estos versículos porque dice, ellos creyeron el mensaje de arrepentimiento de Juan, que les dijo que creyeran en el Mesías que había de venir.
Imagínate, ellos creyeron en el Salvador aún sin saber que había venido, sin saber que ya había muerto en la cruz. Ya con el mensaje de Juan, que fue el precursor y que les dijo, vendrá el Mesías y Él nos redimirá. Y dijeron, creemos en Él. Y creyeron en el Señor aún sin haberle visto, sin saber 100% quién era. Sin embargo, no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y es tan importante, todo esto es el antecedente, antes de que yo entre a contarles la historia de hoy. Todo esto es el antecedente porque todo esto nos muestra cómo en la libertad el Espíritu Santo juega un papel tan importante, tan importante. Tú cuando eres libre por el poder de la verdad que la trae el Espíritu Santo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero una vez que somos libres, el único que nos puede mantener en la libertad es el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no malentiendas ese versículo porque no se refiere a un culto donde danzamos mucho. La libertad está donde tú invitas al Espíritu Santo a estar y a permanecer. Allí, si el Espíritu Santo es bienvenido, ¿qué habrá? Libertad. Dilo bien fuerte. Libertad, libertad. Eso, libertad, dijo alguien por allá, un niño. Qué lindo. Entonces Apolos fue a predicar a Corinto, Pablo en Éfeso. Los discípulos reciben el Espíritu Santo ahí, están gozosos y Pablo siente en ese momento una responsabilidad de quedarse allí. Y en el versículo 8 y 9 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Los que están conmigo en la escuela de liderazgo entenderán esto diferente. ¿Qué entró Pablo? ¿De qué estaba hablando? Del reino de Dios. Estaba persuadiéndoles del reino de Dios. ¿A quiénes? A sus compatriotas, a los judíos, porque él estaba en la sinagoga. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Dice aquí, delante de la multitud se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que ellos menosprecian el camino. Y si tú no lo sabes, al principio a los cristianos no se les llamó cristianos, se les llamó los del camino. Llaman los del camino. ¿Cuál camino? No, los que decidieron seguir el camino que Jesús enseña. Los que decidieron seguir la ruta que Jesús ha tenido para ellos, sus discípulos. Por eso los llamaban despectivamente los del camino. Ellos enseñan un camino diferente al que todo el mundo enseña. Todo el mundo dice vamos por este camino y ellos dicen no, hay que ir por aquel camino, que es angosto, que es difícil, pero conduce a la eternidad. Entonces él se queda allí durante 2 años predicando el reino de Dios. Yo quiero que pienses en esa escena porque alguien tan poderoso como Pablo se queda 2 años en una ciudad por la convicción del Espíritu Santo. Quiere decir que hay algo que Dios quiere asentar en esa ciudad y en esos discípulos de esa ciudad. Y aún así, a pesar de que alguien con un ministerio tan poderoso como el de Pablo estaba en aquella ciudad, la gente rechazó y la gente maldijo el camino que estaba predicando Pablo. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Si no puede ser, hasta ahora no ha empezado. No, vamos a empezar. Porque ahora llegamos al versículo 10. ¿Ok? Primer punto. El poder y la palabra. Vamos a hablar de los hijos de Esceva, pero necesito primero hablarte de los versículos antes de que ellos aparecen, y es el poder y la palabra. De alguna manera, aunque el título de este mensaje es los hijos de Esceva, ellos no son los protagonistas. El protagonista es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a comparar ese protagonista con esta imitación falsa que se llaman los hijos de Esceva. Entonces, vamos a ver esa analogía espiritual y vamos a analizarla. Primero el poder y la palabra. Los versículos 10 al 12 dicen así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos,
los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué gloria! Ayer era un día de gloria aquí en la casa de Dios. Ayer era un día de poder y de libertad. Pero ¿sabes dónde empieza esta historia? Que él se quedó allí 2 años predicando la palabra de Jesús. El centro del evangelio no son los milagros ni el poder, sino el mensaje que debe penetrar a los corazones. Mira lo importante que es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como nos enseña la palabra. 2 años perseveró. Yo quería que vieras este pasaje para que nunca te desanimes en predicar el evangelio, porque a Pablo también lo rechazaron. A Pablo también le menospreciaron el evangelio, y dice esta escritura que acabas de leer conmigo, y hacía Dios milagros y cosas extraordinarias. ¿Ves? ¿Lo viste ahí en el versículo 11? Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y aún a pesar de ser una generación con milagros, la gente no quería creer. ¿Ves? La generación de los últimos tiempos es una generación vacía, es una generación que no anhela lo espiritual. Y estoy hablando de la generación incrédula, por supuesto. Pero el Señor nos está llamando a predicarles insistentemente, porque tú no sabes en qué momento toques la puerta y el Señor abra el corazón de alguien y se convierta. Entonces, el mismo evangelio que tenemos que predicar ahora es el mismo que predicó Pablo en ese tiempo, y la dureza en un sentido es la misma. Quiero que veas que no fue que todo el mundo se convirtió. Sin embargo, no hay nada más poderoso, escúchalo bien, no hay nada más poderoso que predicar la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso, te lo repito, que predicar la palabra de Dios. Y Pablo lo entendió. Pablo no se ciñó a hacer milagros. Pablo se ciñó a predicar la palabra. Y lo que ocurre, que nos enseña el Señor Jesús, y es que las señales seguirán. Las señales son la evidencia que va detrás de la predicación de la palabra. Predica la palabra y entonces espera señales que respalden la palabra. Te lo voy a volver a decir. Predica la palabra y luego reclama del Señor señales y milagros que respalden la palabra que predicas. Porque nosotros tenemos que cuidarnos de ser esa generación que quiere ver el milagro sin predicar la palabra. Y Pablo vio milagros extraordinarios porque predicaba la palabra. Crean o no crean, escucha, crea la gente o no crea, el poder de Dios está siendo extendido a través de la predicación de la palabra. La palabra que nosotros predicamos es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Y por eso el Señor envía señales y prodigios que respaldan su palabra. Fíjate cómo se llama el punto de mi mensaje: poder y palabra. ¿La iglesia de nuestro tiempo necesita poder? Sí, claro que sí. Necesitamos el mismo poder que veían los apóstoles, los discípulos de esa generación. Lo necesitamos, ¿cierto? Y si lo necesitamos, entonces tiene que ir acompañado de la palabra. Poder, palabra, poder, denuedo para predicar la palabra. Van juntos. Necesitas entender esto antes de hablar de los hijos de Esceva, porque los hijos de Esceva no vivían este principio en sus vidas. Por eso tenemos que cuidarnos de ser cristianos místicos, que no son cristianos de la palabra bíblica, sino que quieren experiencias místicas y poder, pero no viven la palabra de Dios con los pies en la tierra. Y eso es muy peligroso, porque entonces cogen historias como la que acabamos de leer, donde dice que después traían los paños y los delantales de los enfermos, y aunque no podían traer los enfermos, imagínate que tú tienes un familiar enfermo que está muy lejos, que no puede venir hasta donde está Pablo, que no puede venir hasta esta iglesia por la razón de la distancia, por la razón que sea, pero la gente tenía tanta fe y tuvo tanto entendimiento en la palabra de Dios que por eso traían
trocitos de tela, por eso traían ropas de los enfermos y decían: Pablo, mi tío no puede venir, pero podemos orar simbólicamente. Quiero que lo entiendas, necesitamos abstraer la historia. Simbólicamente podemos orar por esta ropa que es de él. Me la mandaron desde la Argentina. Y para algunas personas puede ser: pero qué fanáticos, qué cosa. No, es que la fe va en acción, se tiene que demostrar. El hecho de que ese paño llegara hasta ahí era una señal de fe de la gente, de que creían que Dios podía hacer los imposibles, porque habían creído ¿qué? La palabra de Dios. Y por eso ellos, poder y palabra van juntos. Por eso Pablo oraba por esos paños. ¿Y sabe lo que ocurría luego? La gente era sanada, aunque no hubiera venido hasta ahí, la gente era sanada, la gente respondía al poder de Dios, porque el poder era genuino. Y di conmigo eso muy fuerte: genuino. El poder de Dios debe ser genuino. Por eso el arrepentimiento debe ser genuino, la respuesta a la palabra debe ser genuina, y entonces todo junto trae la gloria de Dios y la visitación de Dios. Señales extraordinarias por mano de Pablo. ¿Será que tú y yo podemos decir? Me gustaría que tú lo dijeras: señales extraordinarias por mano de, y dijeras tu nombre. Señales extraordinarias. Que el libro de los hechos de nuestro tiempo, porque este es el libro de los hechos de ellos, de su tiempo, pero el libro de los hechos no se ha terminado de escribir, lo seguimos escribiendo nosotros, la iglesia de este tiempo. ¿Será que hoy podemos decir las grandes obras extraordinarias hechas por mano de César, por mano de José, por mano de cualquiera de nosotros? Hermoso que el Señor nos vea así. Por eso, escúchame, tienes que aferrarte a levantar una fe como nunca antes en este tiempo de la historia. La iglesia necesita tener fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente quiere poner fe en cosas místicas que no le comprometan, mientras que la palabra de Dios va a tocar tu fe y no te va a permitir ir al misticismo, donde te evades de la responsabilidad de entregarte a vivir y respirar la palabra de Dios en tu corazón. Porque esa gente que vive y respira la palabra de Dios en su corazón es la que luego puede predicarla, y además puede luego clamar, no con Señor, ojalá me hagas un milagro, sino como: oh, mi Dios es un Dios de milagros, vamos a orar por esta persona enferma. ¿Quién va a orar? ¿Cuál fue la frase que dijiste antes? ¿Te acuerdas donde dijiste tu nombre? La de hechos extraordinarios o milagros extraordinarios fueron hechos por mano de... Ahí es cuando vas a poder decir: Señor, confío ahora, no voy a llamar al pastor, no voy a llamar al líder tal de la iglesia, voy a orar yo. Confía en el Señor, Él es el que hace los milagros. Iglesia, Jesús es el que hace los milagros, no los hombres en la tierra. Y si mañana tú oras por alguien y dices: Señor, respáldame por favor, y oras y ocurre el milagro, luego uno diga: uy, mira, ahora sí vengan que voy a abrir un consultorio de milagros, tengo poder para hacer milagros. Vas a poder reconocer la gloria y decir: Señor, qué misericordioso eres, me usaste, gracias Señor, porque ahora entendí que no tengo que depender de, yo puedo tener la fe para creer y recibir lo que tú quieres hacer por medio de mí. Dale un aplauso al Rey este día. Y este pasaje termina en el versículo 12 diciendo que no solamente llevaban los paños a los enfermos y los delantales, sino que termina diciendo: y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hay dos cosas ahí que es con las que yo quiero cerrar este primer punto, que es lo más importante: la liberación física y la liberación espiritual. Para los que toman notas, liberación física y liberación espiritual. El poder y la palabra trabajan juntos para traer sobre nuestras vidas, ¿qué?
liberación o libertad física y espiritual. ¿Cómo sé que era física? Porque dice que los enfermos eran sanados. Libertad física. Y dice que los espíritus malos salían. Libertad espiritual. ¿No es la libertad que quiere traer el Señor sobre nosotros? Física y espiritual. Por eso ese es el resultado natural de un verdadero discípulo, como vemos aquí a Pablo, que realmente vive, practica y predica el evangelio como es. ¿Entiende? Ese es el llamado para nosotros como iglesia. Porque si no hacemos eso, sino que salimos de esta puerta y vivimos de una manera contraria al evangelio, no hablamos de Cristo a los demás, nos escondemos, no ejercitamos nuestra fe, pero luego venimos como cristianos débiles a pedirle al Señor milagros. Somos casi como incrédulos. Somos casi como gente necesitada, pero no gente que conoce al Maestro, que conoce al Señor. En cambio, los que caminan de la mano con el Señor, predican su palabra, creen en su palabra y te recuerdo, están convencidos. Y ese un día me trajo una paz tremenda cuando me dijeron, tú puedes, yo era un jovencito y me dijeron, tú puedes orar por la gente para que se sane. Y yo les dije, ¿y si no se sana? Quedó mal. Y me dijo mi líder, uno de mis líderes que vendrá pronto a visitarnos y va a estar predicando aquí, uno que fue uno de mis líderes de jóvenes, y él me dijo, no te preocupes, si queda alguien mal es el Señor. Tú lo único que tienes es que obedecerle y creer. Recuerda esto, el único que puede hacer el milagro es el Señor. Y el descanso que vino a mi alma como, bueno, ahora sí. Y empecé a orar por todo el mundo para que reciba el Espíritu Santo, para las sanidades, para liberaciones, para lo que fuera. ¿Por qué? Porque tuve una convicción absoluta que no era yo. Era el Jesús que mora en mí, el único que podía ser libre, el único que podía bautizar en el Espíritu Santo, el único que podía dar la palabra que necesitaba la gente. Y me arriesgué un montón. Y empecé a usar los dones del Espíritu Santo en mi vida, con muchos errores porque me tenían que enseñar. Pero estaba tan emocionado que vamos a dar una palabra profética, vamos a hacer no sé qué. Y poco a poco me enseñaban, sí, pero todo tienes que examinarlo a la luz de la palabra de Dios. No todo lo que se dice viene de Dios. Tienes que saber juzgar y tú mismo tienes que comer la palabra para saber cuando escuches algo si eso es de Dios o no es de Dios. Hoy en día la gente está buscando una iglesia donde le profeticen y no importa si lo que le profetizan es de Dios o no es de Dios, lo importante es que sea bueno. Entonces está buscando un marido y vienen y le profetizan, tendrás 2 maridos. Gracias Señor, bendición doble. Porque así no importa lo que le digan, lo importante es que eso suena guau. Te voy a aprovechar, son los únicos chistes de los que se ríe mi hija cuando los tengo en el púlpito. Segundo punto, el poder ir a la palabra era lo primero, ¿se acuerda? Allí empieza todo. Y segundo, los ministros ilegítimos. No todos los que predican el mensaje del Señor son de Dios. No todo el mundo predica la palabra limpia de Dios. Y no todo el mundo entiende lo que es la libertad de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vas a escuchar muchos tipos de enseñanza. Y por eso te hemos hablado muchas veces que tengas mucho cuidado de lo que aprendes y oyes en las redes sociales y en un montón de lugares, porque como que el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa respecto a todo tipo de doctrinas. Por eso uno tiene que tener una casa espiritual donde recibe. Y entonces aquí encontramos la historia de unos exorcistas ambulantes que se llaman los hijos de Esceva. Los hijos de Esceva, y vamos a leerlos, versículos 13 y 14, nos cuenta su historia. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, en otras palabras, os ordeno por Jesús, el que predica Pablo,
Y había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y hoy vamos a examinar las características de estos ministros, de estos supuestamente siervos de Dios que tienen el poder o que tienen el ministerio de la liberación. Hoy se llaman ministros de liberación cualquiera que aparezca en un canal de YouTube. Pero espiritualmente, en el mundo espiritual saben exactamente quién es quién. Los demonios saben quién tiene presencia de Dios y quién no. Los demonios saben quién camina en santidad y quién no. Los demonios saben por el sistema en el que trabajan organizadamente en todo el planeta cuál es la vulnerabilidad de las personas para trabajar en ellas. Los demonios saben cuando tú vienes a un retiro de liberación y saben si de verdad has tomado una decisión de que al salir del retiro vas a cultivar tu libertad y vas a decidir nunca más volver atrás. Ellos lo saben. O por lo menos saben de qué pie flaqueas y tan pronto sales del retiro, mismo día, día siguiente, 3 días después, están atacándote en el flanco más débil que tú tienes. Por eso cuando sales no debes salir con gozo, pero debes salir como equipado con armas espirituales para prepararte ante la defensa de un enemigo que va a venir a tratar de venir contra ti. Estos ministros equivocados eran unos exorcistas ambulantes. Fíjate, eso yo no he oído mucho, Montaron un chiringuito, un negocio de liberación portátil. Entonces vamos viajando por los pueblos y van como los culebreros, brujos, y van llegando vendiendo pócimas. ¿Ha oído eso? Y llegan al pueblo a meter sus cuentos. Entonces yo decir, aquí si hay endemoniados, si aquí hay un mover de oscuridad, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la fórmula, vamos a sacarla. Por eso hemos tomado el tiempo de pensar y ver primero cuál es el modelo correcto de liberación en el punto 1. Poder y palabra. O más bien sería palabra y poder, ¿cierto? Modelo correcto. El siervo correcto. ¿En qué estaba ocupado él? En predicar la palabra. Lo más importante, la palabra. Las señales lo respaldaban. ¿Señales de qué? Sanidad, libertad física y libertad espiritual. Estos no. Estos lo único que están buscando es lucrarse, beneficiarse, y montaron un negocio que no tiene un respaldo espiritual. Entonces, se nos cuenta quiénes eran ellos. Era un ministerio, yo lo he llamado aquí, artificial, ilegítimo. ¿Qué cosa más peligrosa montar un ministerio artificial, ilegítimo? ¿Has escuchado de gente que dice, no, es que uno debería meterse a pastor? Eso sí, se vuelve uno rico, porque es un negocio. ¿Lo has escuchado? Y yo reto a todos, si todos quieren meterse a pastor, bienvenidos, los recibo. Vamos a hacer una iglesia donde haya 100 pastores y plantamos 100 iglesias. Comenzamos una iglesia contigo para que tú empieces a ser pastor. Te aseguro que si no eres llamado a ser pastor, vas a tirar la toalla en menos de nada. Yo pensé que uno se paraba, predicaba y la gente salía a dar dinero como loco. Y que lo único que importaba era que la gente diera dinero. Ese era el espíritu que había en estos ministerios ilegítimos. Su interés era el lucro, el beneficio. Evidentemente no tenían ningún poder de Dios, no operaban bajo el modelo bíblico. Y lo que ocurrió fue que ellos vieron el modelo correcto de Dios y el poder correcto de Dios. Y ellos de repente cuando vieron el poder de Pablo, las sanidades, las liberaciones, y ellos vieron cómo hacían ellos y dijeron, nosotros eso nunca lo hemos practicado. Le hemos echado aceite, hemos hecho conjuros, hemos hecho rituales, hemos cantado cánticos, hemos hecho danzas. Yo no sé cuántas cosas habrán hecho los hijos de Seba para liberar a alguien. Han sacado la Torá y le habrán leído la Torá. Pero ellos cuando vieron el modelo de Pablo dijeron, nosotros no hemos tenido ese poder. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Copiarlo, ¿cierto? Quisieron copiarlo. Y entonces Pablo cuando echaba fuera a los demonios decía, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas. Y los demonios le obedecían.
Entonces ellos dijeron, eso funciona. Y si eso funciona, entonces ellos venían y se paraban frente al demonio y hacían lo mismo, pero mal hecho. Porque como ellos no tenían autoridad en ellos mismos, su ministerio era ilegítimo, ellos no podían decir, en el nombre del Señor te echamos fuera, porque ellos no conocían al Señor. No conocían la palabra, no conocían su poder. No se puede uno meter con la liberación si uno no sabe de lo que está hablando. Y ellos empezaron a decir, fue fórmulas mágicas. Bueno, te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas. Te ordeno en el nombre del Jesús de ese señor de allá, que tú salgas. Fue lo que se les ocurrió a ellos. Pero a muchos cristianos les pasa eso. Como no caminan en poder y en la verdad, entonces empiezan a querer buscar el modelo ajeno para que el modelo ajeno te libere, porque no hay poder en ti. Pero si tú caminas con el Señor, tú puedes decir, yo declaro que soy libre y la libertad con la que Cristo me ha hecho libre, voy a retenerla. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta tentación no me puede dominar. Yo declaro que cuando viene esta tentación de pornografía, voy a poder decirle no a la pornografía. Que cuando el diablo quiere que yo mire esto en la calle, yo voy a poder decir en el nombre de Jesús y me pongo a orar en lenguas y digo no lo voy a mirar. Que yo voy a poder sacar tiempo para consagrar mi vida a Dios, para leer mi Biblia. No, es que nunca tengo tiempo. Mentira, reprendo eso, voy a la palabra. ¿Cómo voy a tener poder si no tengo la palabra en mi corazón? Es que yo no tengo tiempo para meterme al plan de lectura de la iglesia. Es una mentira, es una mentira. Tú sacas tiempo para todo. Y además, si solamente le robas 15 minutos a tu tiempo de redes sociales, ya tienes para leer la palabra. A esos que siguen, a esos que son valientes, porque yo no soy de ese club todavía, de los que tienen esa, donde puedes seguir cuántas horas has estado conectado al teléfono o a las redes sociales. Y algunos verifican y dicen, ha estado conectado 6 horas a las redes sociales, 7 horas. Ha tenido casi su jornada de trabajo de 8 horas, pero en las redes sociales, mirando chorradas, diciendo chorradas, no haciendo nada realmente significativo. Es ministerio y una vida cristiana artificial, ilegítima. Ve a la palabra. ¿Quieres tener poder de Dios? ¿Te gustaría orar por la gente y que el Señor te respalde? Ve a la palabra. Pon tu fe en Jesús. Dile no al pecado. No estoy predicando nada nuevo, pero sí estoy predicando el evangelio que a esta generación le incomoda como una piedra en el zapato. Este era un ministerio sin respaldo en cuanto a la fuente. Pablo sabía, en el nombre de Jesús, ¿cuál era su fuente? Jesús. Y ellos, en el nombre de ese que ni conocemos, de uno que no conozco, desconocida la fuente. Su resultado fue que ellos no tenían ningún efecto en el mundo espiritual. No entendían realmente que el mundo espiritual es diferente al mundo físico y que en el mundo espiritual solamente si tú tienes verdadera autoridad puedes pararte ahí y decir algo en el nombre de Jesús. ¿Acaso Pablo no era un hombre débil? ¿No tenía fragilidades como humano? Por supuesto. Aquí no estamos hablando de gente perfecta, pero hablamos de gente que sí quiere caminar con Dios. Yo empecé como un jovencito de 15 años a caminar con Dios y siendo súper imperfecto, y ahora soy un adulto imperfecto, pero antes era un jovencito imperfecto. Pero yo dije, no importa, todo para Dios, y tenía un montón de cosas en mi vida y sigue trabajando el Señor esas cosas en mi vida, porque el Señor veía mi corazón, mi anhelo de consagrarme y su respaldo estaba ahí. Yo vi, porque yo le creía al Señor, yo creía por los milagros. Yo decía, ay Señor, y si tengo que orar por alguien en la calle, dame valor porque lo tengo que hacer. Yo tengo que ser valiente y si me encuentro a alguien tengo que poder hacerlo. Y era como que creo que si Dios me ponía una oportunidad en el camino es por algo. Era para mí esa oportunidad. Yo no estoy diciendo, ya ¿qué hora? ¿Cómo llamo al pastor para que él venga y ore por este hombre que está aquí en la parada de autobús? No, era a mí, me tocaba a mí. Yo entendía eso. Y dije, y si mi vida no está lista para el día que hay que orar, ¿qué va a pasar? ¿Te das cuenta?
Muchas cosas que Dios tiene preparado para este tiempo se pasan delante de nuestras narices y se pierden. Ellos no tenían ningún efecto en el mundo espiritual, pero ellos creían que su prestigio en la tierra los precedía y los iba a respaldar, porque ellos eran hijos de un sacerdote y tenían un prestigio. ¿Conocen a gente que usa su posición para usarla como si eso fuera una posición espiritual? Posición terrenal como si fuera una posición espiritual. La posición terrenal no tiene nada que ver con la posición espiritual. La posición espiritual solo la ven en el mundo espiritual y nos la ganamos cada día. Cada día, cada día. ¿Ok? Entonces este ministerio era de imitación. Cristianos que imitan. Y la última cosa, desenmascarados y glorificado el Señor. Versículos 16 al 20. Ellos fueron desenmascarados y fue glorificado el Señor. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿se acuerda que ellos qué hicieron? Le dijeron al hombre, te ordenamos en el Dios que predica Pablo, que salgas. Le dijeron al demonio que estaba poseyendo a un hombre. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. O sea, un hombre y ellos eran 7. Entre los 7, te ordenamos en el Dios de Pablo. Estaban ahí tratando de agarrarlo entre los 7 para tratar de hacer una liberación de fuerza. Imposible. Pero él pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Escucha esto, escucha este resultado. A pesar de que los de Seba vinieron a estorbar y a entorpecer, el poder y la palabra estuvieron por encima y no pudo opacar Satanás lo que el Señor estaba haciendo en aquel lugar. ¿Cuántos proclaman que eso es lo que el Señor tiene para nuestra tierra? Que nada puede entorpecer. Nosotros somos colaboradores de Dios. Tú y yo somos colaboradores de Dios en esta tierra para que la gloria de Dios descienda a esta tierra. Nosotros tenemos que estar en el equipo de Pablo y no en el equipo de los hijos de Seba. Nosotros tenemos que estar en el equipo de los que son genuinos, tienen poder y tienen palabra, no en el equipo de los imitadores que vienen a la silla, a la iglesia, se sientan en una silla, pero no tienen ese peso espiritual genuino, porque no están cultivando eso. Y entonces no vienes para ser parte del equipo de liberación, sino vienes cada domingo a que te liberen. Y luego el día que te toca liberar a alguien, el Señor te dice, no, yo no puedo. Claro, si no has caminado, si no has creído, si no te agarrado al Señor, tú nunca vas a creer que estás listo para hacer algo. Nunca vas a creer que estás listo y vas a creer que depende de ti. No depende de ti. Dile al que tienes al lado, no depende de ti. Te digo algo más, qué tranquilidad, no depende de ti. ¿Entiendes en qué sentido lo digo? Depende de que camines firme con el Señor y en su palabra. Pero el poder en sí mismo no depende de ti. Tu responsabilidad es llegar con la autoridad y la fe y el corazón y la pureza a orar, y el resto le toca a Dios. Y dice entonces, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, brujería, por eso estaban atados. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Que eso debió ser una burrada de dinero. Si hoy te dijera que 50,000 euros, y seguro que eso equivale a muchísimo más que eso. Así crecía
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Viste que todo empezó con la palabra y todo terminó con la palabra? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Tú no puedes simplemente tener un libro que es el que dices en el que crees. Tú necesitas comer el libro. Tú necesitas creer el libro. Tú necesitas respirar las palabras de ese libro. Eso se tiene que convertir tu verdad, tu esencia. Cuando venimos a ser liberados sin entregarnos de verdad, eso es muy peligroso. Y si nosotros no tomamos en serio nuestro pacto de consagración que tenemos que hacer después de la libertad, es peligrosísimo. Yo sé que os predicaron de esto y os enseñaron ayer acerca de esto. Pero yo sé que los que estuvieron ayer lo han tomado muy en serio. Están muy felices por la libertad que han recibido y están decididos a no retroceder en lo más mínimo. Están decididos a seguir avanzando. Están decididos a ser los cristianos que el Señor ha llamado a ser, hijos y discípulos, tal como el Señor lo ha soñado con tu vida. Tú eres un discípulo, una discípula de Jesús. A eso te llamó. Por eso escucha esto. Tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar tu pecado. No me preguntes a mí, ¿y cuál es mi pecado? Si no te mando a leer Malaquías cuando decía, ¿y en qué te hemos pecado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Y cuándo te hemos dejado de amar? Y el Señor le contesta a cada pregunta que hace Israel. ¿Y cuándo yo en qué pecado? Sin vergüenza, sabes exactamente en qué es lo que estás pecando. Sabes exactamente de lo que está hablándote el Señor. El Señor dice, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Yo no necesito desenmascararte delante de nadie. Los hijos de Seba quedaron desenmascarados, avergonzados. Yo no quiero que eso te pase a ti, que quedes desenmascarado y avergonzado delante de todos los demás, porque sale a la evidencia que tú no eres un discípulo de Jesús que caminas en el modelo de Pablo, sino que tú eres un hijo de Seba. Imitación, superficialidad, intentos humanos por controlar algo que es espiritual. ¿Cómo vas a doblegar esa área débil en tu vida? Con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. En tus fuerzas no voy a dejar de fumar, voy a dejar el alcohol, voy a dejar de andar con mujeres, voy a dejar de salir de marcha, no puedes. No puedes si no está la presencia del Espíritu Santo. No puedes si no vienes y te rindes cada día a Cristo. No puedes si Él no es cada día más Señor de tu vida. No vas a poder. Lo dejas un tiempo y después al año vuelves y estás flaqueando y eres un cristiano débil, sin fuerza. Pero eso no es lo que estoy predicando hoy. Te estoy predicando un camino donde se puede ver que sí se puede. Y que a pesar de que el diablo se levantó a través de los hijos de Seba, no pudo. Ellos salieron avergonzados, pero lo que había predicado Pablo por 2 años salió triunfante, porque la gente empezó a ver la diferencia entre la falsedad y el poder verdadero. ¿Y qué se sintieron? Redargüidos en su corazón y dijeron, yo tengo unos libros de magia en mi casa. Te voy a decir otra cosa, yo tengo unas revistas de pornografía. Yo estoy suscrito a unos canales que no debería estar suscrito. Voy a traer todo eso a la hoguera. Hicieron una gran hoguera y trajeron todo. Dijeron, Pablo, no queremos nada de eso. Hemos experimentado el poder y la libertad de Dios. Yo no quiero nada que me vuelva a atar en mi vida. ¿Cuáles son esas ligaduras espirituales que has hecho con personas? Córtalas, tráelas, aunque no sea algo físico. Así sea una foto, así sea tráelas. Ayer rompieron y quemaron, pero yo quiero que entiendas que el poder de liberación sigue obrando. Vete a tu casa completa. Esta gente había visto el poder de Dios, pero volvieron a su casa y dijeron, más, no quiero que quede ni en un rinconcito nada donde el diablo tenga ningún tipo de derecho sobre mi vida. No queremos ser como los hijos de Seba. Aleluya. Cuando el Señor obra, todo es muy evidente. Y entonces la gente tuvo temor del Señor y era magnificado el nombre del Señor. Y terminamos. Y hubo verdadero arrepentimiento.
Puedes decir conmigo, verdadero arrepentimiento. Yo entre más leo la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, más veo ligada la palabra arrepentimiento a la palabra reino. El reino de Dios es un reino de gente no perfecta, pero de gente arrepentida. Y te recuerdo, por si nunca has estado en una prédica de arrepentimiento en esta iglesia, que arrepentimiento significa que le das la espalda a ese pecado y le dices, no lo voy a practicar nunca más, te doy la espalda. Y tal vez digas, necesito ayuda, pues tal vez necesitas ayuda, pero decides darle la espalda, hacer lo que sea necesario para darle la espalda a ese pecado, porque si no lo haces, tienes remordimiento, pero no arrepentimiento. Y lo que hizo que esta gente tuviera arrepentimiento fue un toque profundo del Espíritu de Dios en sus corazones. Nadie los obligó. Escucha, nadie obligó. Cuando una persona tiene remordimiento, casi siempre termina siendo descubierta y forzada. Pero cuando una persona tiene arrepentimiento, hace lo que dice esta historia. Fueron a su casa, cogieron los libros, nadie los obligó. Pablo, aquí están. Esto es lo que es de verdad mi vida. Yo estoy metido en este rollo. Me he metido con cosas de narcotráfico. Yo me he metido con negocios ilegales. Yo he hecho cosas ilegales con mi empresa y aquí está. Yo le miento a la gente. Yo le digo a la gente que todo lo estoy haciendo bien delante de Dios, pero es mentira. Yo hago esto mal. Y necesito que salga a la luz porque si no, entonces estoy en imitación. Es ilegítimo. Y a los demás les puedo dar la fachada que sea, pero yo sé que sigo con cadenas en mi vida. Y el Señor te trajo para ser libre. La iglesia es el sitio para ser libre, no solo para pasártelo bien y para cantar unas canciones guay. Viniste para seguir a Jesús y ser verdaderamente libre, porque si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Ponte de pie. Allí levanta tus manos donde tú estás. Te invito a rendirte al Señor. Te invito a evaluar cuáles son las cosas que tú tienes que traer a los pies de Jesús. Tal vez es una relación sentimental. Tal vez es una atadura sexual. Tal vez es un vicio. Tal vez es algo espiritual, de ocultismo, de tinieblas. Y realmente necesitas ir a los pies del trono y arrepentirte. Arrepentirte, la palabra que voy a ligar a arrepentirse es renunciar, entregar para siempre. Acuérdate, si la gente te está forzando, todavía estás en remordimiento, pero no estás en arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo único que puede hacerte libre. Por eso tú necesitas estar arrepentido. Necesitas reconocer dónde está el problema y necesitas ir a la cruz, necesitas ir a Jesús y decirle: Jesús, tú eres el único que me puede hacer libre a mí. Deja tu pecado, arregla tu vida, ordena tu casa, deja la fornicación, el adulterio. La fornicación, por si alguien no sabe, es tener relaciones sexuales sin estar casado. Adulterio es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Déjalo. Aunque el mundo diga que eso es normal, Dios dice: eso es pecado. Eso es pecado. Esos pensamientos que todavía permites que gobiernen tu mente, sucios, son pecado. Y hoy está la poderosa palabra de Dios hablándote. Cuidado con menospreciar, porque los del principio de esta historia menospreciaron, ¿te acuerdas? Maldijeron el camino. ¿Quiénes perdieron? Ellos. Al final hubo libertad, hubo visitación, hubo poder, y esa gente se quedó fuera. Esa gente se quedó fuera. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Fuera o dentro? ¿Fuera o dentro? Las decisiones con Jesús son radicales.
o frío o caliente, pero tibio no, te vomitaré de mi boca. Tibio no. Te lo repito, tibio no. Y te pueden rechazar, gente te va a rechazar cuando tú dices quiero ser caliente y ellos quieren ser fríos. Respétales, te respeto, tú quieres ser frío y yo quiero ser caliente, no pasa nada. Te respeto, estás equivocado, pero te respeto, pero tú me tienes que respetar a mí. No retrocedas por darle el favor a nadie. No trates de tener un chiringuito acomodado ahí donde como que Dios está porque ahí hay liberación, como los hijos de Seba. No. O estás en el modelo correcto o no lo estás. Y hay muchos ahora mismo tomando decisiones en sus corazones, afirmando decisiones que tomaron ayer. Y van a salir a buscar sus libros. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Sus libros de magia, lo que representa el libro de magia para ti. Salir. Cuando esto me pasó a mí en mi adolescencia, yo fui a buscar todos mis discos de heavy metal, porque yo seguía una banda que había hecho pacto satánico antes de ser cristiano y tenía sus discos. Y cuando llegué a mi casa, cogí mis discos que eran como mi tesoro. Y lo primero que pensé sin tener conocimiento de Dios es: voy a regalarle estos discos a alguien porque son un tesoro. ¿Vale? Renuncio a ellos, pero se los regalo a alguien. Y el Señor me dijo: si eso es anatema, eso es maldición, ¿cómo le vas a regalar eso a alguien? Eso está maldito, destrúyelos. Me acuerdo destruyendo los discos en mi casa. Por eso te digo, puede ser una foto, puede ser un recuerdo, un video. Corta con lo que lleva tu corazón a la infidelidad hacia Dios. Corta radicalmente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamo palabra de autoridad sobre tu vida para que tú puedas tener autoridad sobrenatural esta semana y dar todos los pasos y tomar todas las decisiones para cortar. En el nombre de Jesús, cortar radicalmente, tajantemente, no a medias.